Hace no mucho tiempo salió un remake para la Switch de Luigi's Mansion 2, mucho se ha hablado sobre lo polémico que ha sido esto por lo flojo que es, o porque te venden el estúpido juego a 60 mangos solo porque sí, pero a mí me surgió una idea, revivir mi 3DS para volver a jugar esta joya de juego, y rankear absolutamente todos sus jefes en una tier list. A quien engaño el cambio de nombre fue solo para tener una excusa para hablar de esto, así que sin más que decir porque ya quiero comenzar, en este video les presentamos Bueno gentes, antes de comenzar voy a aclarar un par de cosas. Primero, no solo vamos a contar a los jefes principales de cada zona, sino que también contaremos a todos los jefes secundarios, o sea, las muchas variantes de Cerebropios, las 3 hermanas de las Torres Encantadas, el Gran Boo de la Mansión Traicionera, y obviamente el Rey Boo. Por otro lado la lista estará dividida en 6 secciones, empezando por los más altos que son los excelentes, aquellos jefes que por sus mecánicas o por lo imponentes que son, llegan a ser los más memorables de todos. Luego están los entretenidos, aquellos que, aunque también son buenos, no es suficiente para alcanzar a los de arriba, y lo mismo con los aceptables, digo no están mal, pero tampoco son la gran cosa. Después están los que pudieron ser mejores, esos jefes que, como su nombre lo indica, tenían potencial para ser buenos, pero por alguna u otra razón no se ejecutaron de la mejor forma, aunque bueno tampoco es que sean malas. A diferencia de los últimos 2 niveles, que ahí tendrán a lo peor de lo peor, esos enemigos tan pero tan insípidos, que simplemente no tiene nada que los haga destacar, y son fácilmente olvidados por el público en general. En fin, ahora con todo esto, empecemos con nada más y nada menos que con el primer Cerebropio que encontramos en la Villa Tenebrosa. Probablemente el jefe más icónico de todo el juego, y qué se puede decir de él, si bien la pelea en sí no es difícil ni nada, está tan bien construida que hace que eso no importe, todo su nivel está dedicado para él, desde incluso antes de entrar podemos escuchar un piano a lo lejos, y cuando al fin lo encontramos, nos sorprendemos de ver a un nuevo enemigo. Después de eso, no tiene mucho más pero está en un nivel tan icónico que merece que esté en la categoría de los entretenidos. El primer supraente del juego es una perfecta representación de lo que es Luigi's Mansion 2. Este juego se basa en puzzles, ¿y qué jefes podrían ser buenos para un juego así? Exacto, un jefe en el que debes resolver un puzzle para derrotarlo, y eso es lo que hace que este jefe esté en los excelentes, a diferencia de todos los demás jefes del juego en lo que solo debes pelear con el enemigo y ya. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! La araña es realmente el único en el que debes de pensar para ganar, debes entender lo que debes hacer para poder ganar, y eso es la esencia de Luigi's Mansion. Lamentablemente esto no es algo que se suele usar mucho en los jefes, por lo que esto es otra razón por la que el supraente gruñón es uno de mis jefes favoritos del juego. Veamos quién es el siguiente. Joven, disculpe, ¿usted sabe a qué hora pasa la basura? Oye Logan, ¿qué tantos fantasmas invitaste? ¿Por qué una niña se quedó en mi cama? Me lleva a la chinga. Honestamente las 3 hermanas me recuerda mucho al estilo de jefes del primer juego, y no precisamente en un buen sentido. Lo único que debemos hacer es esperar a que una de las 3 se desproteja para aspirarla mientras las demás intentan golpearnos, además de ser un jefe que no tiene un contexto aparte de que aparecen de la nada en las Torres Encantadas, no tienen alguna mecánica interesante y se sienten simplemente como relleno, a diferencia de otros jefes intermedios que están escritos de forma que sí tengan una razón de ser. Las 3 hermanas simplemente aparecen, las derrotamos y ya. Lo único por lo que no están en el puesto más bajo, es porque son el único fantasma humano dentro del juego, y bueno, supongo que el que no sea simplemente un cerebropio hace que resalten un poco más, no sé, peor es nada supongo. Ahora con el siguiente supraente, de una vez les digo, las Torres Encantadas no destacan mucho por sus jefes. Pasamos de una batalla contra una araña en la que hay que pensar en lo que debemos hacer para poder atacarla, a unas escaleras a las que lo único que debemos hacer es esquivar los ataques más lentos de la historia y esperar a que se mate solo para poder sacar al supraente. Creo que ya entienden mi punto, es una pelea extremadamente fácil, súper anticlimática, además de que es un tanto estúpido que el jefe sean literalmente unas escaleras, y al final resulta que el verdadero jefe final es la sala de las escaleras que está justo antes del jefe.
Y miren qué sorpresa, seguimos con los cerebropios, esta vez con el cerebropio arcaico, y saben, este jefe podría ser la perfecta definición de una batalla regular, sinceramente no tengo mucho que decir, a diferencia del cerebropio original, este tipo no tiene ningún tema musical memorable, de hecho ni un tema original tiene, no es como que fuera una pelea realmente larga, o difícil, o siquiera algo más creativa, simplemente es esquivar unas cuantas bombas y después atacarlo, lo único que puede agregar un poco más de dificultad es que de vez en cuando aparecen sigilentes a estorbar la pelea. Y para qué les miento si llegan a ser un buen obstáculo, pero solo eso no mejora demasiado la situación, sinceramente este jefe pudo ser mejor de lo que acabó siendo, es una pelea bastante básica, lo cual podría ser pasable si hablamos de la primera pelea, pero este güey está en la tercera zona del juego, momento ya algo avanzado para una batalla así, por lo que no queda de otra más que poner al cerebropio azul en el nivel de los que pudieron ser mejores. Seguimos con el tercer supraente, y honestamente, me gusta esta batalla, a pesar de no ser como tal enfrentarse al jefe, para explicarme mejor, la pelea consiste en derrotar 12 hordas de enemigos, y estos serán todos los fantasmas vistos hasta el momento, como verdestros, atrontones, bombas y hasta momias. Y aunque sé que este no es precisamente el tipo de jefe más creativo de todos, en lo personal yo lo disfruto y mucho, me parece divertido pelear contra montones de enemigos sin sentido alguno, además de que es uno de los jefes más difíciles de todo el juego, pero sé que esto no es algo en lo que todos podrían estar de acuerdo, yo podría ponerlo en los entretenidos, pero solo por eso voy a ponerlo en los aceptables, nada más para que no sea tan subjetiva esta lista, aunque algo que no puedo negar es el hecho de que este tiene el mejor tema musical de todos. Realmente no estoy del todo seguro si contar los fantasmas de las cadenas como jefes del juego, pero bueno, la mina secreta no tiene nada más que se pueda considerar jefe, así que por esta vez los consideraremos como tal, y de todos modos vaya jefes más aburridos, lo único destacable que tienen es que tienen mucha más vida que sus versiones normales, quizás, solo quizás el babajoso pueda causarte un pequeño problema, pero de ahí los demás son solo una excusa algo floja para alargar el tercer nivel de la mina, simplemente personajes desechables cuya única función es ser relleno y poco más. Ahora vamos con un jefe con el que he visto bastante odio por alguna razón, pero a mí en lo personal me encanta, el cuarto supraente, este posee quizás la pelea más extraña de todas, ya que tenemos que dispararle bombas utilizando el giroscopio de la consola o el control, y creo que puedo entender a los que no les gusta este jefe, y aquí tengo que explicar algo, normalmente una buena curva de dificultad en los juegos debe tomarse cierto tiempo para explicar una mecánica nueva, ya sea un poder, un movimiento, etcétera, y esto es algo que este jefe no hace, el juego de un solo te manda a hacer cosas de dioses cuando apenas si te sabes los controles, como dije, lo entiendo, a mí por ejemplo me pasó lo mismo, era malísimo controlando las bombas y por eso tuve que repetir muchísimas veces el nivel, pero aún contando esto, una vez que entiendes cómo funciona este jefe, este se vuelve cine, aunque no lo creas se vuelve divertido bombardear bombardear un monstruo de hielo, además de que en mi opinión es el jefe más difícil de todos, les juro que a pesar de llevar cerca de 4 años desde que lo derroté por primera vez, aún me sigue causando problemas, y el combate con el supraente también distingue de los anteriores, por el piso resbaladizo y que el bicho ahora se teletransporta le dan aún más dificultad al asunto, así que, creo que ya se imaginan en dónde estará este jefe. Exacto, en los entretenidos, pinche juego explica bien tu jugabilidad, no seas mamón. La mansión traicionera es la zona que más jefes posee de todas, siendo 4, y uno se imagina que por ser la última zona debería ser la que tendría los jefes más originales de todos y definitivamente los más. El siguiente jefe es un cerebropio pétreo. A pesar de ser ya el tercer cerebropio del juego, creo que su batalla podría ser la mejor de entre las tres, primero por la construcción de esta, si bien técnicamente es otro jefe que aparece de la nada sin previo aviso, lo bueno es que no simplemente aparece y de un solo peleamos contra él, sino que el huevón se desaparece y tenemos que buscarlo por toda la mansión, y no me nieguen que la forma de empezar la batalla no podía ser mejor, solo miren.
diferencia de las otras que solo duran más de lo que deberían solo porque aparecen más fantasmas a estorbar, este no se anda con tonterías y si será duelo a muerte con cuchillos, el güey puede desaparecer, lanzarnos estrellas y bombardear Perú bombardearnos por todos lados. En resumen, es una batalla en teoría simple, pero muy disfrutable a la hora de enfrentarla, por lo que se va a los entretenidos, por encima incluso del primer cerebropio. Felicidades hijo de tu Ahora el Gran Bu diría que está en un 50-50, cada cosa buena que tiene también tiene un problema, el jefe está demasiado bien construido para ser literalmente solo un Bu más grande, tiene una mecánica muy original pero más tediosa de lo que uno quisiera. El principal problema de este combate es el gameplay, para poder avanzar en la batalla tenemos que aventar al Bu hacia este taladro, y esto aunque no lo crean es más difícil de lo que parece, y la cosa no mejora mucho después, porque luego hay que encerrar a los bus pequeños en el tren, y sumando a que la cámara no es que sea nuestra mejor amiga aquí, y que apuntar con precisión en este juego no es tan fácil, hace que se le resten puntos a la batalla por lo frustrante que puede llegar a ser, pero hey, como dije, tiene algunas cosas positivas, como la forma en la que lo presentan y su ambientación que es una de mis favoritas. Es por esto que me gustaría dejarlo en la sección de los que pudieron ser mejores, porque definitivamente, de no ser por sus controles, esta batalla pudo ser muchísimo mejor. El supraente acorazado es por fin el último supraente, y no me alargaré mucho para este se va para los excelentes de una. Sí, tal vez la primera fase no sea lo más impresionante del mundo, lo único que tenemos que hacer es timear las armaduras para hacer que se caigan en la alfombra al mismo tiempo y ya. Y yo estoy de acuerdo en eso, además de que esto ya lo habíamos hecho algunas misiones atrás, es increíblemente fácil de hacer y por eso esta fase termina siendo súper corta. Pero no sabes lo que se viene después, de repente el jefe cambia por completo y te aparece un maldito titán como si nada, y ahí es cuando la cosa se vuelve digna de un jefe final, ya sea haciendo que caigan escombros, intentando pisarnos sin remordimiento, o incluso usando su espada para intentar dañarnos. Esta última fase se carrea a las otras dos, definitivamente este es uno de los momentos más épicos de todo el juego, incluso en dificultad tampoco decepciona, ya que sí es difícil, o sea solo esta fase porque las otras sí son re fáciles. Quizás el único problema que podría decir es que casi que es más cinemática que jefe en sí, pero bueno la cinemática está tremenda así que no me quejo, todo lo demás, creo que es suficiente para que esté en donde está, no es mejor que la araña, pero un segundo lugar no está nada mal, ¿verdad? Y ahora el jefe más poderoso de todos, el auténtico villano de esta saga que todos queremos y adoramos, el único y inigualable que si bueyes es el Rey Bu, tanto creían que era alguien más. En general la saga de Luigi's Mansion tiene buenos jefes finales, el del 3 aunque pudo ser mejor es igual bastante bueno, y el del primero a mí personalmente no me gusta, pero debo admitir que es una batalla creativa, pero creo que la mejor batalla final de entre todos sus juegos es la del 2, me explico, en este jefe pasa algo muy similar a la situación con el supraente acorazado, que de no ser por una fase en específico el combate no sería tan bueno. En sí la batalla consiste en esperar a que el rey haga caer unas bolas con pinchos, y debemos hacer que le caiga encima para así poder aspirarlo. A medida que la pelea avanza se van agregando más obstáculos para que se haga más difícil la cosa, pero eso no es nada si lo comparamos con la segunda fase, porque el güey como si de una película de acción se tratase, empezará a perseguirnos mientras nosotros tenemos que escapar por un pasillo lleno de obstáculos, y esta parte es increíble por varias razones, a pesar de no ser lo más difícil de todo el mundo, la verdad sí te pone tenso el tener que correr por tu vida para que un bicho gigante no te aplaste, y además, es bueno porque el escenario del combate cambia constantemente. Verán, una pequeña queja que tengo con los jefes finales de los demás juegos es que el escenario nunca cambia, siempre nos mantenemos en el mismo lugar por todo el enfrentamiento, en cambio aquí el escenario varía, y eso es bueno para que la batalla no se sienta tan repetitiva. En resumen, una batalla bastante digna de ser el jefe final del juego, no la mejor, pero lo suficientemente bueno como para estar en los excelentes. Y así quedaría mi tier. En la basura tenemos a las escaleras poseídas como el peor jefe del juego, luego en los olvidables quedan las tres hermanas y los fantasmas encadenados, después el cerebropio arcaico y el Gran Bu me parece que pudieron ser mejores, la torre del reloj queda como aceptable, en los entretenidos quedan el cerebropio normal y su versión pétrea, además del monstruo de hielo, y por último en el top 3 quedarían, en tercer lugar el Rey Bu, en segundo lugar las armaduras poseídas, y en primer lugar, indiscutiblemente el mejor jefe de todo Luigi's Mansion 2, la araña gigante, de la Villa Tenebrosa. Y ya eso es todo, gracias por gastar 15 minutos de tu tiempo en ver esta cosa.